Mateo se ajustó el nudo de su corbata frente al espejo de su habitación, pero no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Sus ojos, antes brillantes y llenos de ambición, ahora estaban rodeados por profundas ojeras que narraban una guerra silenciosa librada en la más absoluta oscuridad. Externamente, Mateo era la definición perfecta del triunfador contemporáneo. Un ejecutivo brillante, con una oficina en el piso 30, dueño de un apartamento con vistas panorámicas y poseedor de una vida que cualquiera consideraría envidiable. Sin embargo, detrás de esa fachada de mármol y acero, se sentía como un prisionero en una celda de cristal. Una opresión espiritual inexplicable había comenzado a asfixiar su existencia. Una pesadez que no se sentía en los músculos, sino en la fibra misma de su alma. Cada vez que intentaba dormir, el ambiente de su cuarto cambiaba drásticamente. El aire se volvía espeso, como si el oxígeno fuera reemplazado por plomo. Las pesadillas no eran simples sueños, eran confrontaciones brutales con una entidad que no tenía rostro, pero sí una presencia abrumadora que lo vigilaba desde las esquinas. La parálisis del sueño se había convertido en su compañera constante. Mateo despertaba en medio de la noche sin poder mover un solo dedo, sintiendo un peso literal sobre su pecho que le impedía gritar o pedir ayuda. Esta agonía nocturna estaba arruinando su salud y sus relaciones personales. Sus amigos más cercanos se habían alejado, incapaces de lidiar con su irritabilidad constante, y su rendimiento laboral cayó en picada. No era estrés laboral ni agotamiento físico. Mateo lo sabía en lo más profundo de su ser. Había algo mucho más oscuro y antiguo operando detrás del velo de lo visible. En un momento de lucidez impulsada por el miedo, Mateo recordó las historias fragmentadas que circulaban en su familia sobre su abuelo. Al investigar entre cajas olvidadas de su herencia en el sótano, encontró indicios de una verdad aterradora. Su abuelo, un hombre que también lo tuvo todo en su juventud, terminó sus días en un rincón de su casa, hablando con sombras y asegurando que una cadena invisible lo arrastraba hacia un abismo de angustia. La familia ocultó el hecho por vergüenza, etiquetándolo como un colapso mental, pero al leer las cartas donde el anciano describía su tormento, Mateo sintió un escalofrío que recorrió su columna. La maldición o atadura espiritual no era una metáfora literaria, era un legado familiar, una herencia de oscuridad que ahora reclamaba su turno con él, manifestándose con la misma intensidad destructiva. La búsqueda de una solución se volvió frenética y desesperada. Mateo gastó fortunas en especialistas, retiros de meditación y soluciones mundanas que prometían una paz mental que nunca llegaba. Probó terapias de vanguardia y medicamentos costosos, pero el vacío en su pecho solo se hacía más grande. Con cada intento fallido, el aislamiento aumentaba. Se sentía profundamente solo, incluso traicionado por la fe que sus padres le habían inculcado de niño. En sus momentos de mayor rabia, le gritaba al silencio preguntando por qué Dios permitía que esta sombra lo devorara si él siempre había intentado ser un hombre justo. La soledad se convirtió en una prisión de alta seguridad dentro de su propia casa, y la esperanza parecía un eco distante de una canción que ya no sabía cómo cantar. Antes de continuar con este relato de transformación, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Fue en su noche más oscura, cuando el pensamiento de rendirse definitivamente cruzó su mente, que Mateo encontró un pequeño baúl que perteneció a su madre. Dentro, envuelta en una delicada tela de lino, estaba su Biblia antigua de cuero gastado. Al tomarla, sintió un calor extraño que no provenía del ambiente. El libro parecía tener memoria propia, y se abrió casi por instinto en el Salmo 34. Allí, Mateo vio algo que quebrantó su dureza externa. Varios versículos estaban subrayados con una tinta azul desvanecida por el tiempo, pero lo que más le impactó fueron las manchas circulares que arrugaban el papel amarillento. Eran lágrimas secas. Su madre había clamado sobre esas mismas palabras mientras luchaba sus propias batallas en el silencio de la noche. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo con una fuerza inusual, Mateo comenzó a leer en voz alta, aunque su voz apenas era un susurro quebrado por la emoción. Apenas sus labios pronunciaron la primera frase de aquel texto sagrado,
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. La atmósfera de la habitación sufrió una metamorfosis violenta. El frío se intensificó de golpe hasta que pudo ver su propio aliento materializarse en el aire. De repente, en el rincón más oscuro de su alcoba, una sombra densa, más negra que la misma noche, comenzó a cobrar forma física, moviéndose con una lentitud amenazante hacia él. Mateo apretó la Biblia contra su pecho, comprendiendo que la batalla real por su libertad espiritual apenas acababa de comenzar. Mateo sintió que el aire de la habitación se transformaba en fragmentos de cristal afilado que cortaban sus pulmones con cada intento de respirar profundamente. Intentó pronunciar la siguiente frase del Salmo, pero su garganta se cerró como si unas manos invisibles y gélidas estuvieran apretando su cuello con una fuerza desmedida. El frío no era solo una sensación térmica externa. Era una presencia invasiva que devoraba cualquier rastro de calor en su pecho y congelaba su voluntad. La sombra en el rincón no era una simple ilusión óptica producto del cansancio, sino una masa densa y ondulante que vibraba con una malevolencia antigua y paciente. Cada vez que sus labios intentaban articular las palabras sagradas, su alabanza estará de continuo en mi boca. Su voz se quebraba, transformándose en un graznido seco y vacío que se perdía en la penumbra. La resistencia no era solo espiritual, era una batalla física agotadora. Sentía que el peso de su propio cuerpo se duplicaba, hundiéndolo contra el suelo mientras la oscuridad se deslizaba por las paredes como manchas de aceite, apagando la débil luz de la lámpara de noche hasta dejarlo en una penumbra absoluta. En medio de esa asfixia que amenazaba con despojarlo de su cordura, un recuerdo punzante y amargo emergió de las profundidades de su memoria, como una herida que nunca llegó a cerrar por completo bajo la piel de su éxito aparente. Vio con una claridad aterradora, proyectada en la pantalla de su mente, el rostro de aquel hombre a quien una vez llamó hermano y confidente, el traidor. Recordó la tarde gris en que descubrió la estafa sistemática, la forma cruel en que su confianza fue desmantelada pieza por pieza, y cómo aquel acto de deslealtad lo dejó en la ruina emocional y mental mucho antes de que la opresión física de la sombra se manifestara en su alcoba. El odio que sintió en ese momento fue tan intenso, tan puro en su amargura, que se convirtió en una invitación silenciosa para la entidad que ahora lo acechaba. Comprendió, con un dolor que le quemaba las entrañas, que ese rencor acumulado y alimentado durante años había sido el cemento que construyó los muros de su propia prisión espiritual. La traición no solo le había quitado sus bienes materiales, le había robado la capacidad fundamental de estar en paz, abriendo un portal de vulnerabilidad por el cual la herencia oscura de su abuelo finalmente pudo entrar para reclamarlo como suyo. Sus ojos, nublados por las lágrimas de una frustración que nacía del agotamiento, volvieron a caer sobre el papel amarillento y quebradizo de la Biblia antigua de su madre. Sus dedos temblorosos recorrieron con reverencia el versículo 4. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Mateo se dio cuenta, en un instante de iluminación súbita, de que su lucha no era realmente contra la sombra externa que se cernía sobre él, sino contra el miedo paralizante que la alimentaba constantemente desde adentro. El temor a ser vulnerable, el temor a ser lastimado de nuevo por aquellos en quienes confiaba, y sobre todo, el temor visceral a soltar el odio que, de manera retorcida, creía que era su única defensa y escudo contra el mundo hostil. La sombra pareció encogerse por un microsegundo, vibrando con una irritación casi perceptible, cuando esta comprensión trascendental cruzó la mente de Mateo. La atadura no era solo un ataque externo de una entidad maligna, era una simbiosis perfecta y letal. El miedo era el combustible inagotable, y el Salmo 34 era el agua bendita que amenazaba con extinguir ese incendio interno que amenazaba con consumirlo todo. Fue entonces cuando Mateo tomó una decisión radical que cambió para siempre la frecuencia vibratoria de su alma atormentada. Dejó de luchar mecánicamente contra la presencia oscura intentando solo recitar palabras huecas, y dejó caer la Biblia suavemente sobre su regazo, sintiendo su peso sagrado. Entendió que no necesitaba simplemente leer las palabras, sino estaba dispuesto a vivirlas de verdad en la carne. Cerró los ojos con fuerza,
ignorando el crujido ominoso de la estructura de su casa y los susurros gélidos que intentaban distraer su atención con promesas de desesperación. Empezó a clamar, no con los labios, sino desde el abismo más profundo de su necesidad existencial. Señor, sálvame de mí mismo y de mi propia arrogancia. Pensó con una intensidad tal que hizo vibrar cada hueso de su caja torácica. La autocompasión que lo había acompañado como una capa pesada durante meses empezó a disolverse bajo el calor de una verdad superior, dejando espacio para una responsabilidad espiritual que nunca antes había tenido el valor de aceptar. Ya no era la víctima pasiva de una maldición familiar. Era un guerrero que debía decidir en ese preciso instante si seguiría aferrado a sus cadenas de amargura o si aceptaría la libertad radical que el Salmo prometía. El ambiente en la habitación se volvió extrañamente silencioso, un silencio sepulcral y tan profundo que Mateo podía escuchar con nitidez el latido acelerado de su propio corazón contra las costillas. De repente, una voz que no venía del exterior de la casa, sino de la parte más recóndita y pura de su propio espíritu, le susurró una verdad que lo dejó completamente paralizado en su sitio. No era una voz de condena o de juicio, sino de una claridad devastadora y compasiva. Le reveló que su libertad espiritual estaba condicionada irrevocablemente por un acto que su orgullo herido se negaba sistemáticamente a realizar. Mientras el nombre del traidor siguiera grabado en las paredes de su corazón con la tinta indeleble de la venganza y el deseo de retribución, las pesadas puertas de su celda espiritual permanecerían cerradas con doble llave. Comprendió que perdonar no era simplemente excusar la traición o minimizar el daño recibido, sino cortar de raíz el cordón umbilical que lo mantenía alimentando involuntariamente a la sombra que lo asfixiaba. La revelación fue como un rayo de luz blanca en una cueva oscura. Mateo supo que no podría ser verdaderamente libre mientras no liberara a quien lo encadenó emocionalmente con su traición. La sombra, al percibir este cambio de voluntad y el inicio de la entrega del rencor, lanzó un rugido silencioso y una última oleada de pavor que hizo temblar el suelo bajo los pies de Mateo, marcando el inicio de la verdadera confrontación. Mateo se levantó de la cama con las extremidades entumecidas, pero con un propósito que ardía en sus entrañas más que el propio miedo. Entendió que la sombra no era un visitante fortuito, sino un inquilino con derechos de propiedad que él mismo, y otros antes que él, habían firmado con la sangre de sus malas decisiones. Guiado por una corazonada que parecía un hilo invisible tirando de su pecho, se dirigió al ático de la casa, un santuario de olvido donde los ecos del pasado descansaban bajo sábanas de polvo. Allí, tras remover pesados baúles y cajas de cartón que contenían los restos de una vida que ya no le pertenecía, encontró una pequeña caja de madera de nogal grabada con las iniciales de su abuelo. Al abrirla, el aire se volvió pesado, saturado de una melancolía que casi podía tocarse. Dentro no había oro ni joyas, sino fajos de cartas atadas con un cordel negro y un diario cuyas páginas crujían como huesos secos al ser abiertas. Al leer las líneas apresuradas y temblorosas de su antepasado, Mateo sintió un escalofrío que no provenía del clima. Las cartas revelaban una verdad devastadora. Su abuelo no solo había sufrido una maldición, sino que la había cultivado a través de un pacto de silencio, nacido de una ambición desmedida y una falta de perdón crónica. Se hablaba de un negocio turbio y de una traición fundacional que había dejado a otra familia en la ruina, un acto de injusticia que selló el destino de su linaje. La atadura espiritual que lo asfixiaba hoy era el interés acumulado de una deuda de integridad que nadie se había atrevido a pagar. Mateo comprendió que su propia lucha con el traidor contemporáneo era un eco macabro de esa historia antigua, una repetición sistémica diseñada para perpetuar el ciclo de dolor y opresión. Con el diario apretado contra su pecho, regresó a la habitación y buscó refugio en las palabras del Salmo 34, que ahora brillaban con una luz nueva. Se detuvo en el versículo 6. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Esa palabra, pobre, resonó en su mente como una campana en la medianoche. Mateo siempre se había enorgullecido de su autosuficiencia, de su capacidad para escalar posiciones y acumular éxitos por su propia cuenta. Su orgullo había sido su armadura,
pero ahora veía que esa misma armadura se había convertido en su celda. Al reconocerse como un pobre espiritual, alguien que no tenía nada que ofrecer excepto su propia debilidad, sintió como una parte de la cadena que oprimía su cuello cedía ligeramente. El orgullo era el alimento de la sombra, y su humildad era por fin el veneno que empezaba a debilitarla seriamente. La reacción de la casa no se hizo esperar. A medida que Mateo profundizaba en la meditación, los fenómenos de opresión se intensificaron con una furia renovada. Los cuadros en las paredes comenzaron a vibrar violentamente, y las puertas del armario se abrían y cerraban con estruendo, como si una mano invisible intentara desesperadamente distraer su atención del texto sagrado. La temperatura descendió tanto que su aliento se transformó en una niebla densa, y un olor a azufre y tierra húmeda impregnó la estancia de forma insoportable. Sin embargo, Mateo no retrocedió. Empezó a usar el Salmo 34 no como una lectura, sino como un escudo activo. Cada vez que recitaba una estrofa, una onda de choque invisible parecía limpiar el aire a su alrededor, creando un círculo de calma en medio de la tempestad que asolaba su dormitorio. El conflicto central estaba claro. Para ser libre, debía renunciar a su derecho de venganza contra el traidor y contra la historia de su propia familia. La tensión en el ambiente era casi eléctrica, haciendo que el vello de su nuca se mantuviera erizado constantemente. Mateo sentía que estaba en el centro de un huracán espiritual, donde el pasado y el presente colisionaban. Fue entonces cuando sus ojos se desviaron hacia el gran espejo de cuerpo entero que heredó de su madre. Algo en el reflejo no encajaba. La luz se distorsionaba de manera inusual en la esquina superior derecha del marco tallado. Con manos temblorosas, Mateo se acercó y palpó la madera oscura hasta que sus dedos encontraron una pequeña hendidura casi imperceptible. Al presionar con fuerza, un mecanismo oculto se dio, revelando un compartimiento secreto que había permanecido sellado por décadas. Dentro del hueco, envuelta en un pañuelo de seda negra, se encontraba una fotografía antigua que parecía emitir su propio frío. Mateo la desenvolvió con cuidado extremo. La imagen mostraba a su abuelo de joven, sonriendo junto a un hombre cuya mirada era tan oscura y profunda como el abismo mismo. Al girar la foto, descubrió una inscripción escrita con una tinta que el tiempo no había logrado borrar por completo. Allí, con una caligrafía idéntica a la que había visto en los documentos legales de su propio desastre financiero, estaba el nombre de la persona que inició la atadura. No era un extraño. Era el rostro de alguien que guardaba un parecido aterrador con el traidor que lo había arruinado, revelando que la sombra que lo perseguía tenía un rostro humano y una historia que se remontaba mucho más atrás de lo que jamás, en sus peores pesadillas, se atrevió a imaginar. Mateo sostuvo la fotografía con dedos que ya no temblaban por el frío, sino por una indignación santa que empezaba a hervir en su pecho. El rostro del hombre junto a su abuelo era un espejo exacto de las facciones del traidor que lo había despojado de sus bienes meses atrás, una firma genética de maldad que parecía haber saltado a través de las décadas para reclamar su alma en el presente. La sombra en el rincón de la habitación, al verse descubierta en su origen, se expandió con una furia renovada, golpeando las paredes con un sonido sordo que hacía crujir los cimientos mismos de la casa. El aire se volvió tan espeso que cada inhalación se sentía como tragar polvo seco, pero Mateo ya no buscó una salida física ni una explicación lógica para el fenómeno. Abrió la Biblia de su madre, cuyas páginas parecían emitir un calor propio, y su voz, antes quebrada por el pavor constante, emergió con una resonancia que desconocía hasta ese momento. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Pronunció Mateo, y al decir estas palabras del versículo 7, el ambiente mismo pareció electrizarse con una energía diferente. No fue solo una recitación mecánica, fue una declaración de guerra legal en el mundo invisible. Por primera vez en años, Mateo no se sintió solo en aquella habitación sitiada. Una claridad tenue, como el primer rayo de sol que logra perforar una tormenta secular, comenzó a filtrarse desde el centro de la estancia, empujando la negrura hacia las esquinas más oscuras. Sintió una presencia que no era la suya,
Una guardia invisible pero absolutamente palpable que se interponía físicamente entre él y la entidad que lo había acechado desde su infancia. Ya no era un hombre acorralado en un dormitorio. Era un terreno en disputa donde la luz reclamaba su jurisdicción legítima. La pesadez en sus hombros, ese yugo invisible que lo obligaba a caminar siempre mirando hacia el suelo, comenzó a fracturarse bajo la presión de una paz que desafiaba cualquier razonamiento humano. Con una determinación que rayaba en lo sobrenatural, Mateo se dirigió al baúl de los recuerdos que había subido del ático. Tomó las cartas del abuelo, cargadas de promesas rotas y pactos de silencio, y comenzó a romperlas con una fuerza que parecía provenir de un lugar más allá de sus propios músculos. Cada trozo de papel que caía al suelo era una renuncia consciente a la herencia de dolor que le habían impuesto sin su consentimiento. Destrozó el marco del espejo donde se ocultaba la foto y, con una vela encendida que reposaba sobre su mesa, quemó la imagen del traidor original. No lo hizo por odio, sino como un ejercicio de autoridad espiritual. Estaba limpiando su casa de los derechos legales que la oscuridad había reclamado sobre su linaje. Sin embargo, la sombra no se retiró en silencio. Una duda punzante, como un susurro gélido directamente en su oído, intentó socavar su voluntad. ¿De verdad crees que unas palabras antiguas pueden borrar siglos de fracaso? Eres un iluso, Mateo, y mañana seguirás estando solo y arruinado. El peso del realismo cínico intentó hundirlo de nuevo, recordándole sus deudas y su soledad. Fue en ese instante de debilidad cuando Mateo comprendió la revelación más impactante de su proceso. Su verdadera atadura no era solo el acto del traidor ni el error de su abuelo, sino su propia falta de confianza en la provisión divina. La cadena se alimentaba de su miedo a la escasez y de su creencia de que Dios lo había abandonado a su suerte. Al reconocer esto, Mateo dejó de ser una víctima y se convirtió en un intercesor por su propia sangre. Se arrodilló y pidió perdón por la ambición de sus antepasados y por su propio orgullo, el cual le había impedido ver que su seguridad no dependía de sus cuentas bancarias, sino de aquel que envía a sus ángeles a custodiar a los suyos. La sombra retrocedió físicamente ante esta confesión de humildad, fundiéndose con las sombras de la pared, mientras Mateo se preparaba, con el Salmo 34 grabado en el corazón, para la batalla final que sabía que ocurriría antes del amanecer. La medianoche cayó sobre la habitación de Mateo como una losa de granito frío. El aire, que momentos antes parecía haberse aclarado tras quemar la fotografía, comenzó a espesarse de nuevo con una densidad eléctrica que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran. Mateo no se levantó de su posición de rodillas. Sabía que esta era la hora de la verdad, el instante en que la oscuridad jugaría su última carta antes de ser desterrada de su linaje. Con la Biblia de su madre abierta, iluminada apenas por la llama vacilante de la vela, comenzó a susurrar las palabras del Salmo 34, como si fueran el único oxígeno para un hombre que se ahoga. La sombra no se quedó estática. De los rincones más profundos del armario y de las grietas bajo el suelo, la negrura comenzó a reptar, fusionándose en una masa informe que parecía absorber la poca luz. Un frío antártico invadió la habitación, y Mateo pudo ver su propio aliento formando nubes de vapor. Sintió una presión inmensa sobre su pecho, un peso que buscaba silenciar su voz. Sin embargo, en lugar de sucumbir al pánico que lo había dominado durante tantos años, Mateo cerró los ojos y se aferró con fuerza al borde del papel amarillento. La entidad lanzó un rugido silencioso, una vibración que sacudió los cristales de las ventanas y provocó que el gran espejo, ya agrietado, terminara de romperse en 1000 pedazos que cayeron al suelo con un estrépito metálico. «No eres nadie», susurró una voz que parecía venir de todas las direcciones a la vez, una distorsión de la voz de su abuelo y del traidor mezcladas en un eco de amargura. «Llevas nuestra marca en la sangre, Mateo. No puedes escapar de lo que eres». En ese instante, la sombra se materializó frente a él. Una figura alta y oscura cuya mera presencia intentaba sofocar la llama de su fe. Mateo sintió que el miedo intentaba paralizar su lengua, pero el recuerdo de la promesa le dio valor. Con un esfuerzo, ignorando la opresión en su garganta, gritó con toda la fuerza de su alma: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Al pronunciar el versículo 18,
La sombra retrocedió como si hubiera sido golpeada por un látigo de fuego invisible. La autoridad en su voz no provenía de sus propios méritos, sino de la verdad eterna que estaba declarando. Llegó entonces el momento más difícil. Mateo entendió que la sombra se alimentaba del hilo invisible que aún lo unía al traidor a través del odio. Visualizó el rostro del hombre que lo había arruinado, el rostro que era el reflejo exacto del cómplice de su abuelo. Sus manos se cerraron en puños, pero luego en un acto de rendición absoluta, las abrió. «Yo te perdono», pronunció Mateo con firmeza. «Te libero de toda deuda. No te debo nada, y tú no me debes nada. En el nombre de Dios, corto este vínculo para siempre». Un sonido ensordecedor, similar al de un ancla de metal rompiéndose bajo una tensión infinita, resonó. Mateo sintió un tirón violento en su columna vertebral, como si algo que había estado incrustado en su alma durante generaciones fuera arrancado de raíz. Un calor intenso recorrió sus hombros, disolviendo el peso que lo había mantenido encorvado. La luz de la vela se expandió de repente, transformándose en un resplandor blanco que inundó la habitación, devorando la negrura hasta que no quedó ni rastro de su presencia opresiva. La paz que siguió fue tan absoluta que Mateo se sintió abrumado. No era simplemente la ausencia de ruido, sino una presencia reconfortante que envolvía su ser. Se quedó allí, de rodillas sobre los restos del espejo, con las lágrimas corriendo libremente. El aire volvía a ser ligero y fácil de respirar. El silencio que reinaba ahora era sagrado. Un vacío que ya no estaba lleno de amenazas, sino de una esperanza renovada. Mateo inclinó la cabeza hasta tocar el suelo, exhausto, pero finalmente libre de sus prisiones. Sin embargo, mientras el eco de la batalla se desvanecía, el silencio absoluto se sintió casi demasiado perfecto. Mateo permaneció inmóvil, preguntándose si este era realmente el fin definitivo de su lucha. El primer rayo de sol que atravesó la ventana aquella mañana no trajo consigo la habitual punzada de ansiedad que había definido la existencia de Mateo durante décadas. En lugar de eso, la luz se derramó sobre los restos del espejo roto en el suelo como una bendición clara y líquida, transformando los fragmentos de vidrio en pequeños diamantes que ya no reflejaban el miedo, sino la claridad de un nuevo comienzo. Mateo se puso en pie, y por primera vez en su vida adulta, no sintió que sus extremidades pesaran como si estuvieran hechas de plomo. La opresión en su pecho, ese nudo ciego que le robaba el aliento, se había disuelto por completo, dejando en su lugar un espacio vasto y sereno que vibraba con una energía desconocida. Era como si hubiera nacido de nuevo en la misma habitación donde tantas veces había deseado no despertar jamás. Al mirarse en el único trozo de espejo que aún permanecía colgado, Mateo no vio al hombre demacrado y sombrío de antes. Sus ojos, antes nublados por el cansancio de 1000 batallas invisibles, ahora brillaban con una lucidez cortante. Las pesadillas, esas proyecciones grotescas de un pasado que no le pertenecía, habían cesado de forma silenciosa y absoluta. La sombra, que durante generaciones había reclamado el derecho de atormentar a los varones de su linaje, se había desvanecido en la nada ante la autoridad del perdón. Mateo caminó hacia la ventana y la abrió de par en par, dejando que el aire fresco de la mañana limpiara los últimos vestigios del olor a rancio y a olvido que había impregnado su hogar durante tantos años de oscuridad persistente. La transformación no fue solo interna. En los días que siguieron, el entorno de Mateo comenzó a sanar con una velocidad asombrosa. Las tensiones en su trabajo se resolvieron con fluidez y sus relaciones personales, marcadas por la desconfianza, empezaron a florecer de nuevo. Pudo sentarse a conversar con su madre sin la amargura de siempre, disfrutando de una paz profunda y renovada. Al verla, comprendió que las lágrimas secas en aquella Biblia antigua eran de una intercesión silenciosa que finalmente encontraba su cumplimiento. Mateo entendió que la libertad espiritual no era un trofeo que se ganaba una vez y se guardaba, sino una decisión diaria de caminar en la luz divina. La pesadez que cargaba su familia por décadas se había evaporado totalmente de su vida. Aprendió que el Salmo 34 no era un amuleto mágico ni una fórmula vacía. Era una llave de autoridad eterna y poderosa, un mapa para el alma que enseña a gustar y ver que es bueno Jehová. Mateo comprendió que su papel ahora era mantener esa puerta abierta,
no a través del esfuerzo humano agotador, sino a través de la confianza constante en aquel que acampa a nuestro alrededor. Ya no miraba las cartas de su abuelo con horror, sino con compasión. El anciano no había tenido las herramientas para romper el ciclo, pero Mateo había logrado cerrar esa herida ancestral para siempre. El legado de dolor se detuvo en él, y sus descendientes caminarían sobre una tierra que él mismo había limpiado con fe. Motivado por esta redención, Mateo decidió que su testimonio no podía quedarse encerrado. Empezó a buscar a otros que vivían bajo el yugo de ataduras inexplicables y culpas heredadas. Se convirtió en un faro para los quebrantados de corazón, compartiendo cómo la humildad y la palabra pueden derribar fortalezas antiguas. Cada vez que hablaba, sentía que la luz que lo rescató se intensificaba, recordándole que su victoria era solo el comienzo de una misión mayor. Comprendió que el traidor no era su verdadero enemigo, sino un instrumento que la oscuridad usó para intentar destruir un propósito, pero que ahora, mediante el perdón sincero, se había convertido en el peldaño para su crecimiento y paz espiritual. Estaba listo para ser un instrumento de sanidad real. En el ocaso de un día luminoso, Mateo se sentó frente a la Biblia de su madre. Mientras pasaba sus dedos por los versículos subrayados, sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. La sombra ya no era más que un recuerdo lejano, una lección aprendida en el fuego. Se sintió conectado con la eternidad, sabiendo que no importa cuán profunda sea la fosa, siempre hay una salida para aquel que clama con sinceridad. Mateo miró hacia adelante, hacia el horizonte de su nueva vida, y con una sonrisa de gratitud inefable, recordó la promesa que lo sostendría siempre. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. La historia de su cautiverio terminó, permitiendo que su libertad comenzara definitivamente bajo la luz de Dios.